Ahora sí, les pido disculpas, pero había otro curso en el medio y no podíamos, yo no podía entrar. Eh, si estás hablando, Saya, estás sin micrófono. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, listo. Ahora Ahí. sí. Hola, buenas tardes a Genial, todos. mil gracias. ¿Ya está? Sí, ya está, mil gracias. Listo. Bien, vamos a empezar. La verdad, esto ya escribí el sistema, les pido disculpas a todos para ver que lo puedan solucionar, para que no se superpongan las clases, media hora que estaban superpuestas. Eh, Ah, Imagino que la van a, o lo cambiarán algo, y igual cualquier cosa después recuperamos esto, ustedes no se hagan problema, de alguna forma se soluciona. Bueno, dicho esto, voy a empezar un poco con la cursada. Bienvenida a la cursada de Biología aplicada al agro. Está dividida en dos, les cuento un poco cómo está organizado el curso. Está dividido en dos partes. Primera parte es la parte de biología animal y una segunda parte que es biología vegetal. Biología, lo dije bien, animal, una parte vegetal y otra parte animal, eso es lo que quería decir. Eh, yo soy ingeniero agrónomo, lo van a ver un poco la biología desde el punto de vista de un agrónomo. La idea es comenzar desde lo más chico, entender cómo funciona lo más chico, ir complejizándolo hasta entender cómo funciona lo más grande. La biología tiene su propia lógica, tiene su propio sistema de funcionamiento y el objetivo es empezar a entender esa lógica. Tenemos 8 clases, es porco, van a ser muy intensas, va a haber mucho nombre nuevo, lo cual les voy a pedir por favor que no se sientan atosigadas, o atosigados, perdón, con todo este bagaje de nombres que les voy a dar. La mayoría de esos, la idea es que las vayan incorporando de a poco, su nuevo vocabulario, y después con el tiempo la van a aprender, no es una cuestión de ya. Me interesa más un poco que puedan capturar un poco cuál es la lógica del funcionamiento de la biología. Una vez que se entiende, se pueden entender un montón de otros procesos. Eh, entonces, bueno, vamos a entender, va a haber una parte descriptiva y una parte un poco fisiológica, que es cómo funcionan los organismos vivos. Y todo apuntado a la producción agropecuaria. ¿Sí? Voy a tratar de ser lo más práctico posible. Yo siempre cuento que aprendo algo de todo el mundo, ¿sí? De todos los alumnos. Yo sé que ustedes tienen información ya incorporada, tienen experiencia incorporada, que pueden compartir y aprendemos todos. Así que cuanto más participen, mejor. Interrumpan, no existen preguntas tontas, no existen preguntas desubicadas, existen solamente preguntas y sirven siempre como disparadores para algo nuevo. ¿Sí? Así que cuanto más participen, mejor. Yo soy una máquina de hablar y sé que vomito información, la idea es que me interrumpan, ¿sí? No tengan ningún problema en interrumpir. Somos pocos, somos 18, acá figuran, lo cual este, lo voy a dejar para la clase que viene porque empezamos media hora tarde, perdone. Pero me interesa conocerlos un poco porque ya que somos pocos puedo conocerlos, ¿sí? Así que, pero lo voy a dejar para la clase que viene, que empecemos en horario. Así vamos a tratar de ver lo máximo posible hoy. Disculpen que sea así tan brusco. Y como le dije que vamos a empezar de lo más chico a lo más grande, vamos a empezar con células, ¿sí? Células y tejidos. La idea es que célula, recuerden un poquito de la secundaria, lo tuvieron que haber visto en biología, con distintos grados de complejidad, pero vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué es una célula? La célula es una unidad, ¿sí? Funcional y estructural de todos los seres vivos. Esto, dependiendo de en qué carrera lo están estudiando, va a ser anatómica y fisiológica, porque función es fisiología, anatomía es estructural. Pero la idea es que es una unidad, ¿sí?
de función y de estructura. Le va a dar forma a los seres vivos y cada una de esas células cumple funciones, ¿sí? Y tiene la capacidad de estar viva esa célula. Nosotros estamos formados por cientos de miles de células, una planta está formada por cientos de miles de células, y de hecho una bacteria está formada por un hongo, está formado por muchas células. Vamos a ver que compartimos bastante entre todas esos organismos, las células de los animales con las células de las plantas. Y básicamente, ¿qué es una célula? ¿Sí? La célula, esta imagen de huevo frito la tienen que tener de la secundaria, es bien típica, en la cual ponemos una membrana plasmática que separa el afuera del adentro y un núcleo que va a gobernar todo lo que está entre esa membrana y el exterior. ¿Hay organelas adentro? Sí, pero ahí estamos poniendo lo más importante, ¿sí? La vida se generó en los océanos. Entonces, como la vida se generó en los océanos, había que diferenciar qué era el agua de afuera del agua de adentro. Y entonces aparece esta membrana. Esta membrana, como es agua, tiene que estar formada por algo que aísla el agua. Y es así como está formado por aceites, que es el material aislante. ¿Sí? El agua y el aceite no se mezclan. Entonces está formada por aceites, lípidos. Entonces hablamos que es una membrana lipídica, ¿sí? Tiene aceite. Y como se tiene que conectar sí o sí con el exterior, porque parte de estar vivo es interactuar con el medio, tiene que haber algo que permita que entren cosas y salgan otras. Entonces, ese algo que permite la entrada y salida son las trabajadoras de la célula. ¿Quiénes realizan los trabajos adentro de las células? Las proteínas. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo de qué está constituida los seres vivos. Y hablamos de lípidos y proteínas. Los lípidos son estructurales, son aislantes, son fuentes de reserva, y las proteínas que realizan los trabajos, las tareas en las células. Entonces esta membrana va a ser lipoproteica, diferenciar el afuera del adentro. El interior de nuestras células tiene un líquido llamado citoplasma que es agua de mar, ni más ni menos. ¿Sí? Es agua marina, tiene la misma composición que el agua de mar. Y eso es porque venimos de los océanos. Perdón, y el núcleo. El núcleo contiene el material genético que da las instrucciones de funcionamiento de toda la célula. Vamos a ver que hay otras organelas que las vamos a ir mencionando. Y ya de entrada vamos a diferenciar célula animal de una célula vegetal. A mí hay algo que cada vez que lo digo me sigue sorprendiendo, ¿sí? Que compartimos la información genética, o sea, nuestra química, nuestra forma de funcionar de cada una de las células, compartimos el 50% con una planta. El árbol que tienen ahí o el potus que tienen ahí adentro de casa, las células del potus y nuestras células, las de ustedes, compartimos el 50% de la información genética. Es la misma. ¿Sí? Entonces, básicamente, una célula vegetal y una célula animal son lo mismo. Tienen diferencias, claro, uno va a ser una planta, otro va a ser un animal. Y entre esas diferencias, las más groseras a nivel celular, son tres. Una es que las células vegetales tienen pared celular, otra que tiene vacuolas, y la tercera es que tienen cloroplastos. Esas son las tres características que tienen las células vegetales que no tienen las células animales. Acá tenemos otra célula en la cual aparecen otras organelas, ¿sí? Que vamos a ver. Esta es una célula vegetal y vamos a ver que hay el complejo de Golgi, ribosomas, mitocondrias, el retículo endoplasmático, bueno, el cloroplasto y las vacuolas que son típicas de las células vegetales. Y vamos a empezar con la primera diferencia. Todas las células tienen membrana. Las células vegetales, aparte de esa membrana, tienen una pared celular. ¿Sí? Esa pared celular le da estructura. Nosotros, ¿sí? Si yo me toco las células de mi carne, ¿sí? De mi cuerpo, son plásticas. Yo las puedo deformar. Pero si yo llego a hacer este apretón en una planta, la voy
quebrando, ¿sí? Si es muy dura, no lo voy a poder hacer, pero una planta tierna, una planta herbácea, la voy a poder quebrar. ¿Por qué? Porque nosotros para mantenernos erguidos tenemos un sistema, ¿sí? Que es el sistema óseo. Las plantas no lo tienen. Cada una de sus células tiene su propia estructura. Y esa estructura la da la pared celular. Lo que pasa es que la hace rígido. Nosotros necesitamos movernos. La planta no. Entonces tiene esa estructura una pared celular, ¿sí? Aparte de la membrana. Esa pared celular está constituida por una sustancia que ustedes seguramente conocen, que es la celulosa, ¿sí? La celulosa lo tienen en el papel, el que está escribiendo en un papel está escribiendo sobre celulosa. Si la celulosa la extraemos de las plantas para poder producir, por ejemplo, el papel. Estos son fibras vegetales, ¿sí? ¿Qué hicimos? Las vaciamos, esas células, las blanqueamos y armamos una pasta mezclada con agua que después la secamos y forma el papel. Se entrelazan esas células, quedan unidas y formamos papel. De hecho, si cortan un pedazo de papel y lo miran al haz de la luz, van a ver las fibras vegetales. ¿Sí? A ver si puedo hacer. No sé si lo van a ver. Ahí ven en el borde que hay unos pelitos. No. No alcanzan a ver. Bueno, háganlo, háganlo en casa y ustedes traten de verlo. ¿Sí? Si tienen una lupa, mírenlo. Son pequeñas fibritas, ¿sí? Que son células vegetales. Es lo que quedó de esas células vegetales. Bien, la pared celular es un aislante. ¿Sí? Entonces va a aislar una célula de la otra. Para que un organismo esté vivo, tiene que interactuar con el medio. Entonces se tiene que poder conectar una célula con la otra. ¿Cómo se conectan entre ellas? A través de estos plasmodesmos, o sea, estos canales que comunican una célula con la otra que se llaman plasmodesmos, ¿sí? Campos de puntuación, a donde hay varios, se llaman campos de puntuación, y cada uno de esos canales se llaman plasmodesmos, que permiten que membrana de una célula con la otra se conecten, ¿sí? Y las proteínas van mandando sustancias, puede ser desde agua, puede ser azúcares, pueden ser hormonas, van a ir mandando comunicación de una célula a la otra, ¿sí? Y es muy importante este concepto de que la célula se tiene que conectar con el medio para mantenerse viva, porque a donde no se conecta más, muere, ¿sí? Algo lógico que es porque tiene que entrar alimento, tiene que entrar energía para que pueda seguir viviendo. Bien, acá seguimos viendo una célula vegetal con otra que se van uniendo, entre ellos hay pectinas, ¿sí? Pegamentos, que están a base de proteínas también. Hay pectinas que los mantienen unidas y entre célula y célula quedan estos campos de puntuación con los plasmodesmos que comunican una célula con la otra, ¿sí? Se van comunicando entre ellas. Bien, ahora vamos a la segunda, las vacuolas. Las plantas, a diferencia de nosotros, yo tengo sed, voy, tomo agua. Si un animal va a buscar, va a buscar agua y va a ir a beber. Las plantas no pueden hacer eso, dependen del clima. Como dependen de que el agua les llegue, en cada una de sus células tiene que haber un reservorio de agua. Ese reservorio de agua son las vacuolas, ¿sí? Entonces, va a tener vacuolas básicamente para acumular agua. Obviamente que va a aprovechar y sustancias que se disuelvan en agua las va a guardar ahí, ¿sí? Entonces va a haber agua, va a haber sales minerales y algunas que otras sustancias solubles en agua. Pero su función principal es mantener la turgencia, mantener agua adentro de cada una de las células. Bien, ya ahí les puedo hacer una pregunta. Yo tengo una planta en una zona donde llueve periódicamente, ¿sí? Y otra planta donde llueve rara vez, zona árida. ¿Qué planta tendrá vacuolas más grandes? ¿Las de zonas áridas o las de zonas donde llueve periódicamente? Las de zonas áridas. Áridas. Claro, exactamente, ¿sí? Ahí se va entendiendo. Tiene que tener vacuolas muy grandes porque cada vez que llueve tiene que acumular la mayor cantidad de agua. Como esas plantas tienen células con mucha agua, las llamamos suculentas, ¿sí? Los cactus y las crasuláceas, ahí no me acordaba, los cactus y las crasuláceas son suculentas. Se caracterizan porque cada una de sus células tienen vacuolas
muy grandes, ¿sí? Es muy raro que una planta se muera por deshidratación, se mueren, sí, pero es muy raro, ¿sí? Porque esas vacuolas retienen muy bien la humedad. Profe, ¿son las mismas suculentas que tenemos nosotros en el jardín? Sí, sí, las que guardás son todas de zonas áridas. Por eso, si vos las querés cuidar, ¿la vas a regar seguido o cada tanto? Cada tanto. Se riegan cada tanto. ¿Sí? Y otra cosa, no la vas a mojar, vas a echar agua en la tierra, ¿sí? No la vas a mojar por la superficie. No la vas a regar como, por ejemplo, regamos el césped, que podemos echarle agua encima. A estas plantas, si las vas a regar, la vas a regar en un costadito, ¿sí? En la tierra, porque y ahí te va a vivir más. Bien. Por último, el segundo gran nivel son estos orgánulos que están pintados de verde por algo, que son los cloroplastos. ¿Sí? Los cloroplastos contienen en su interior un pigmento llamado clorofila, de ahí la palabra cloroplasto. Los plastos plástidos son las organelas que están adentro de la célula. Cloroplasto contiene clorofila. Que dicho sea de paso, la clorofila no tiene cloro en su composición. ¿Por qué es clorofila? No, no lo sé. Eh, entonces tienen clorofila. ¿Y qué es la clorofila? La clorofila es un pigmento. Ese pigmento tiene una propiedad. Se excita con el sol. ¿Qué significa que se excite? Que los electrones que conforman la molécula se empiezan a mover a mayor velocidad y se descarrilan, produciendo una pequeña descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica produce la hidrólisis del agua. Los protones los voy a utilizar junto con el dióxido de carbono para producir el hidrato de carbono, glucosa, ¿sí? Que es un azúcar, y el oxígeno que me sobró de haber roto el H2O, ¿sí? Que es el agua, el oxígeno lo expulsa. ¿Sí? Quiere decir que este proceso de fotosíntesis es muy importante para la vida como la conocemos, porque produce todos los azúcares, todos los hidratos de carbono que vamos a necesitar para vivir, para comer, para alimentarnos, y va a expulsar todo el oxígeno que necesitamos para respirar. ¿Sí? Por eso la fotosíntesis, que es este proceso, es un proceso fundamental. La vida no existiría si no existiera este proceso de fotosíntesis. De hecho, la producción agropecuaria se basa en la administración de la fotosíntesis. Somos grandes administradores de este proceso. Nosotros necesitamos que sea lo más eficiente posible la fotosíntesis para que se absorba la mayor cantidad de energía solar y se transforme en energía química, que después la podemos transformar en granos, la podemos transformar en forraje para alimentar nuestros animales, que después van a producir carne, para producir forraje, para producir huevo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero nosotros somos administradores de este proceso. Y eso ocurre a nivel celular. Y ahí tenemos un cloroplasto. Perdón, voy a ir a hacer al baño un segundito, ahí vengo. Bueno, después vamos a tener una clase especial de fotosíntesis, ¿sí? Pero me adelanto a eso. Es un proceso en el cual, a partir de dióxido de carbono que toma del aire y agua, en presencia de energía lumínica de sol y de clorofila, produce glucosa, azúcares y un compuesto de desecho que es el oxígeno. Eso es otra cosa importante, sí, que lo voy a remarcar varias veces. Oxígeno, la planta está en exceso, lo tiene que eliminar.
el oxígeno oxida. Oxidar es romper, ¿sí? Entonces, si el oxígeno se quedara dentro de la planta, que ocurre en ciertas circunstancias, lo único que va a hacer es romper, ¿sí? Rompe enzimas, rompe azúcares, eso se llama fotorrespiración y es dañino para la planta. Entonces tiene que ser expulsado el oxígeno. Muy bien, y ahí dijimos las tres diferencias, ¿sí? Entre la célula animal y la célula vegetal. Acá tenemos una célula animal que vamos a ver que va a tener más de otras cosas, ¿sí? Y no tiene cloroplastos, tiene unas distintas formas, ¿sí? Que se adaptan más al lugar a donde se está desarrollando, es más plástida, mientras que la célula vegetal es más rígida porque tiene su pared celular. ¿Mm? Ahora vamos a hablar de todas estas organelas que están acá dando vuelta, que los leemos por acá. Vamos a hablar de algunas por ahí de las más importantes. Una que no tengo para hablar, que es el aparato de Golgi, se encarga de plegar y acomodar las proteínas. Les cuento que las proteínas cuando se forman son una cadena de aminoácidos que hasta que no se pliegan no tienen función. Entonces eso se encarga el aparato de Golgi. Estas vesículas, que son a veces lisosomas, se encargan también de acumular proteínas o enzimas. Las enzimas son proteínas, perdón, y, eh, y también sustancias de desecho. De acá, y lo otro que voy a hablar acá son de los centriolos, que no los vuelvo a nombrar. Los centriolos son eh, lugares, cuando se divide la célula animal es más compleja y tiene más funciones que la célula vegetal. Entonces, como es más delicado el proceso de multiplicación, necesita estar mejor controlado. Los centriolos se encargan de controlar mejor el proceso de multiplicación, pero por el resto es todo igual, célula animal, célula vegetal. Y acá tenemos para compararla, ¿no? Básicamente, en principio son todas iguales. Lo que va a cambiar es la vacuola y la vacuola, el cloroplasto y la pared celular, ¿sí? Que la célula animal no lo va a tener. Bueno, ¿qué función cumple cada una de las partes de la célula? La membrana, ya la hablamos, ¿sí? Que aísla y protege el citoplasma del medio exterior, regula la entrada y salida de materiales, esto con las proteínas que habíamos hablado, y permite la interacción con otras células. Todo esto lo habíamos comentado. Este es un esquema de una membrana celular, en lo cual vemos, ¿sí? Una parte que es hidrofílica, ¿sí? Que tiene afinidad por el agua, y una parte que es hidrofóbica, que es lo que está adentro. Son básicamente grasas, ¿sí? Hidrofílica, ¿por qué? Porque es la que tiene contacto con el agua exterior y con el agua interior. Para que se mantenga en contacto, tiene que ser hidrofílica. Si fuera hidrofóbica, podría acumularse aire y sería más difícil la entrada y salida de sustancias. Tenemos las proteínas que forman los canales que va a permitir el acceso de las distintas sustancias y la expulsión de sustancias de desecho, y otras proteínas que actúan como base de asentamiento cuando llega alguna hormona, cuando llega alguna sustancia, para que la detecten y la puedan introducir. Una característica que tienen las células y estas membranas es que puede penetrar algo. Si yo con una aguja penetro, estos se separan, ¿sí? Y una vez que saco la aguja se vuelven a juntar. Esa es la razón por la cual nos pueden pinchar, sacarnos sangre y sacar la aguja, y eso enseguida se repara. Bueno, el citoplasma, que es el líquido que está acá, es un medio de contención, es agua de mar. Es todo aquello que está dentro de la membrana, excepto el material genético y las organelas u orgánulos, ¿sí? Inclusión del citoplasma, bueno, los plásticos. Bien, acá paro. Otra organela muy importante es las mitocondrias. Le voy a leer esto y le voy a explicar qué es lo que dice. Dice, son estructuras rodeadas de membrana en las que se producen los procesos de respiración celular y fosforilación oxidativa, mecanismo de formación de ATP y NADPH. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la fosforilación oxidativa? Es un universo en sí mismo, ¿sí? Son una serie de reacciones químicas, pero se lo voy a explicar para que entendamos y por qué hablo del ATP y NADPH. La respiración, ustedes están respirando en estos momentos. Nosotros en biología generalmente cuando hablamos de respiración hablamos del proceso de inhalación de aire, llenar los pulmones
y exhalar el aire. Ese es un proceso de venteo que tenemos los animales. Las plantas no tienen nariz, no inhalan aire y exhalan aire para oxigenarse, para poder respirar. De hecho, las plantas en su mayor parte no toman aire de afuera. En las raíces recién toman aire, para que se den una idea. ¿Sí? Y abajo del suelo, que es a donde están las raíces, hay muy poco aire. Y de ahí toman aire las plantas. Es el único lugar que toman aire. Del resto no necesitan tomar aire porque el oxígeno lo sacan de la propia fotosíntesis. Y necesitan mucha menos cantidad porque no tienen ni que mantenerse calientes ¿cómo es? Ni mantenerse calientes ni moverse. Entonces, pero todos respiramos por mitocondria. Las plantas tienen mitocondrias, nosotros tenemos mitocondrias. Entonces la respiración verdadera ocurre ahí, en la mitocondria. En la mitocondria la que necesita el oxígeno. ¿Y qué hace la mitocondria? La mitocondria va a terminar, ¿sí? Porque es un proceso más largo, va a terminar de quemar los alimentos, de quemarlos, para producir dióxido de carbono, que no necesitamos, y producir estas moléculas. Que todo esto de fosforilación oxidativa es esto, producir ATP y NADPH, que el NADPH después se forme ATP, ¿eh? ¿Sí? O sea, este NADPH es un compuesto intermedio que va a terminar formando ATP. El ATP, es adenosintrifosfato, es la molécula que transporta energía a todos los organismos vivos. Yo estoy pensando gracias a mi ATP. Mover un músculo para mover músculos, necesito que el ATP se ponga entre la miosina y la actina, que son las proteínas del músculo que producen la contracción. Se tiene que poner, hay cientos de miles, y se tienen que poner entre medio de ellos, se tiene que poner un ATP para que pueda hacer la contracción. O sea, quiere decir que el ATP está en absolutamente todo lo que hacemos, está el ATP. Es la moneda de intercambio de energía. ¿Sí? No hay reacción química que no necesite ATP para realizarse. Y otras que van a producir ATP. Entonces, en la respiración producimos ATP. Ese es el objetivo de respirar, producir ATP. ¿Y qué es ATP? Adenosín trifosfato. La palabra fosfato viene de fósforo. Y el fósforo es un nutriente que aplicamos al suelo. ¿Saben cuáles son los 3 macronutrientes más importantes? Nitrógeno, fósforo y potasio. Los vamos a ver los 3, las acciones que tienen acá. Bueno, el fósforo, que es el segundo en importancia, es por esto. ¿Sí? Obviamente en otros compuestos interviene, ¿sí? Pero está básicamente en el ATP. ¿Sí? Este fosfato, este famoso fosfato, lo tenemos en todos lados. Y el ATP constantemente lo necesitamos. Entonces, vamos a fertilizar nuestros suelos con fósforo porque la planta necesita energía. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes saben, Brasil, por ejemplo, sus suelos son muy hambrientos de fósforo. Y es una de las razones por las cuales Brasil no dice nada de la invasión de Rusia a Ucrania. Porque ¿quién es el principal exportador de fertilizantes fosforados? Rusia. Y Brasil depende toda su agricultura del fósforo que puedan importar de Rusia. Miren lo importante que es que hasta en la geopolítica se mete. Nuestros suelos están bien provistos de fósforo, pero también fertilizamos con fósforo porque necesitamos producir excedentes. Y es acá a donde está la razón de por qué. Bueno, esta es una mitocondria, ¿sí? Es una estructura muy básica, la cual, fíjense que tiene muchas membranas. Estos caminitos que vemos por adentro son membranas. ¿Por qué? Porque en la cresta de estas membranas es a donde se produce el ATP. La glucosa la glucosa es el azúcar principal que usamos como fuente de energía. Se va a ir rompiendo por acá, se va a primero desarmar y formar, la glucosa es un compuesto de 6 carbonos, se va a conformar 2 compuestos de 3 carbonos. Ese compuesto de 3 carbonos para entrar acá va a perder un carbono formando dióxido de carbono por primera vez y va a entrar como acetil-CoA, otra molécula súper importante que tenemos en el cuerpo. Va a entrar como acetil-CoA, va a entrar al cuerpo, va a entrar en un ciclo que es el ciclo de Krebs o ciclo de citrato,
en el cual se va a producir NADPH y ATP, y en estas crestas se va a producir la fosforilación oxidativa a donde se va a liberar el ATP, que va a utilizar toda la célula, ¿sí? Va a salir de acá el ATP. Bien, les pregunto, ¿qué células tendrán mayor cantidad de mitocondrias? ¿La de un músculo, sí, que se está moviendo constantemente, o la de, vamos a otro extremo, la de la hoja de una planta? El músculo. Claramente, sí, claramente el músculo. Les cuento otro detalle. ¿Por qué entrena Messi? Si es un crack, ¿qué necesita entrenar y estar corriendo constantemente? ¿Qué tiene que mejorar? No puede mejorar más de lo que es, pero el tipo va y entrena, 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 para mantener la cantidad de mitocondrias en sus músculos, ¿sí? Porque los músculos se pueden multiplicar, no se pueden eliminar. Si yo no, las mitocondrias se eliminan. Si yo muevo un músculo, cada vez necesito más energía y entonces empiezan a multiplicar las mitocondrias, ¿sí? Para producir mayor cantidad de mitocondrias. ¿Por qué cuando adelgazamos o queremos hacer un régimen, tenemos que comer menos, pero hay que hacer deporte? Que esa comida, ese excedente, esa grasa hay que quemarla. ¿Cómo la quemamos? Quemarlo es meterlo en la mitocondria, ¿sí? Para poder oxidarlo y que se libere esa energía en forma de ATP. Y la tenemos que gastar, ¿no es cierto? Bien. No solamente azúcares se degradan para entrar a la mitocondria y producir acetil-CoA, sino que era esto lo que quería contar, compartir, perdón. Porque yo les dije que la glucosa se rompía en dos compuestos de 3 carbonos, que era piruvato, y ese piruvato se puede transformar en acetil-CoA para entrar. Si yo tengo una grasa y la tengo que quemar, eso es una espiral que también voy a ir rompiendo la molécula de grasa, que es mucho más compleja que la de los azúcares, la voy a ir rompiendo hasta que se forme acetil-CoA y pueda entrar a la mitocondria. Tengo una proteína, les voy a sacar los grupos aminos, me voy a quedar con los carbonos para producir acetil-CoA para que pueda entrar a la mitocondria. O sea, lo que coma, ¿sí? O lo que tenga que quemar, lo tengo que convertir en acetil-CoA para entrar a la membrana y producir ATP. Bien, vamos a suponer que yo comí y no voy a gastar toda esa energía. ¿Sí? Y queda ahí dando vuelta las grasas, quedan dando vuelta los azúcares, quedan dando vuelta las proteínas, pero yo no necesito. Y el cuerpo lo empieza, lo degrada, porque lo degrada, llega a acetil-CoA, pero no entra porque ya está saturado, ya no se necesita energía. Entonces lo devuelve, si es acetil-CoA. Bien, la única forma que ese acetil-CoA se convierte en otro, o sea, en otro compuesto, el camino inverso, la única forma que el acetil-CoA hace un camino inverso es si se transforma en grasa. Entonces, como tomamos proteínas, azúcares o grasas, si yo no las quemo, se transforman en grasa. Razón por la cual engordamos, ¿no es cierto? Y la grasa es una forma que tenemos de acumular energía. Cumple otras funciones la grasa también, ¿no? Es un amortiguador, un aislante térmico, tiene muchas formas. Pero la mitocondria lo único que sabe revertirlo es para grasa. Por eso cuando comemos en exceso, sea lo que sea, se transforma en grasa. La respiración es un proceso oxidativo a través del cual un azúcar se transforma en dióxido de carbono y agua. ¿Sí? ¿De dónde proviene el azúcar necesario para que se produzca la respiración? En las plantas, en el caso de las plantas, como todo esto está interrelacionado, existe una otra organela llamada cloroplasto que da origen a estos azúcares. Ya vamos a ver que cuando se produce la fotosíntesis, produce azúcares, esos azúcares después de distintos procesos pueden formarse polímeros como la celulosa o el almidón, o pueden formarse ácidos grasos cuando se unen a triglicéridos, o pueden, si se juntan a un grupo amino, pueden formar aminoácidos y esos aminoácidos van a dar origen a proteínas. Quiere decir que toda la química de nuestro cuerpo comienza acá, toda, con el proceso de fotosíntesis. Bueno, ahora viene una clasificación, vamos a pasarla rápido, de acá lo importante
es, bueno, el núcleo que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo importante de lo que vimos ahora es la diferencia entre célula animal y célula vegetal, el cloroplasto y la mitocondria, ¿sí? Que son las organelas que más me interesa que conozcan. Entonces, otros plásticos, ¿sí? ¿Cómo los clasificar? ¿Según su color o según su contenido? ¿Sí? Y entonces vamos a tener los cloroplastos, que según su color es verde, los cromoplastos, que son plásticos que son de cualquier color, menos el verde, y los leucoplastos, que son los plásticos sin color. Leuco significa transparente. Bueno, de cromoplasto lo explico. Son pigmentos distintos al verde, anaranjados, rojos, amarillos, colorean las hojas, flores y frutos. ¿Sí? Cuando alguien ve una hoja de color rojo, y yo les digo que para realizar la fotosíntesis tiene que tener cloroplastos que son de color verde, esa hoja que es de color rojo no es que no tenga cloroplastos, los tiene, pero están tapados por cromoplastos. ¿Sí? Y los leucoplastos que no poseen color. Bien, ahí hay algunas estructuras. Después, por su contenido, si tienen, perdón, pues yo estoy así, podría haberlo hecho así, no sé por qué no. Por su contenido, si tienen almidón, van a ser amiloplastos, ¿sí? Almacenan almidón, como la papa, el cereal, la mandioca. El aeoplastos, que si, para recordarlo, tienen que pensar en el aceite que vende YPF. No sé si a alguno es más o menos le interesa el tema de los autos, sabe que el aceite que vende YPF se llama el ayón, ¿sí? Y es porque el ayón significa aceite, ni más ni menos. El ayón sería el aceitoso, el aeoplasto es el plástico que contiene aceite, ¿sí? Almacenan aceite como el girasol, la colza o la chía. Y proteinoplasto, que proteínas, como por ejemplo la soja y el poroto. Bien, yo estos ejemplos que di los doy porque tienen más de. Eso no significa que la papa no tenga proteinoplastos, los tiene que tener. Y tiene que tener también amiloplastos. De hecho, yo puedo sacar la soja, que se caracteriza por tener proteinoplastos, yo puedo sacar aceite de soja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene también el aeoplastos y también va a tener amiloplastos. Todos tienen que tener todos, ¿sí? Porque todos tienen que tener reserva de proteína, reserva de aceites y reservas de lípidos, de almidón. Va a depender de la estrategia evolutiva que tiene cada una de esas plantas, cuál tiene más o cuál tiene menos. Bueno, esto es estructura como pueden ser. Y acá estamos de vuelta con la célula vegetal. Fíjense que esta célula vegetal tiene la pared, está la membrana, está en los cloroplastos, ¿sí? Están las mitocondrias. Bueno, el aparato de Golgi, eso después lo vamos a ver, los ribosomas, ahora después les voy a contar un poquito de qué se trata. Y el núcleo celular. El núcleo celular adentro tiene ADN, que es una molécula que escribe material genético. ¿Sí? Según cómo esté organizado este material genético, tenemos los procariontes, o sea que pro es casi como, ¿sí? Y carionte viene de carioteca, que es otra forma de decir núcleo. Procarionte es que tienen casi un núcleo. Esos son organismos muy pequeños, ¿sí? Como bacterias, básicamente bacterias unicelulares. Algunas bacterias, porque hay otras bacterias que tienen núcleo. Y eucariontes, es con cariontes, carioteca, núcleo, o sea que posee núcleos. Los hongos, plantas, animales y algunas bacterias son eucariontes. ¿Qué hace que algo sea procarionte y eucarionte? Un tema evolutivo. Si el tener protegido el material genético en un núcleo adentro de una membrana hace que ese núcleo esté más protegido y estén menos expuestos a mutaciones, a roturas, a cambio. Una mutación es una rotura o un cambio en la secuencia de ADN. ¿Sí? Si yo soy procarionte y la luz solar, cualquier cosa me puede alterar ese ADN. En cambio, si ser eucarionte me lo mantiene unido, entonces es más estable esa información genética. ¿Sí? Evolutivamente hay organismos que les conviene ser procariontes y tener muchas mutaciones. Un ejemplo son las bacterias. ¿Sí? La razón por la cual hay bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos es esta.
como mutan constantemente, a alguna de esas mutaciones le da resistencia a los antibióticos. Por eso es tan importante el tema de que estén medicados por un médico, alguien que sepa, y no medicarse, no automedicarse. Y cuando se toma el medicamento, tomar el tiempo la dosis y el tiempo que se recomienda. A ver, ¿a dónde tengo algo más de ADN? No, ya paso tejidos vegetales. Bueno, antes de hablar del ribosoma, el ADN que está en el núcleo, ¿sí? Este ADN que está en el núcleo, se tiene que traducir. El ADN, recuerden que son indicaciones para producir proteínas. Las proteínas son las que hacen los trabajos adentro del cuerpo. Entonces, para hacer funciones adentro del cuerpo, tengo instrucciones de cómo fabricar las distintas proteínas. Esas instrucciones están acá adentro, en el ADN. Pero esa instrucción se tiene que leer. El ADN no es una proteína. Es una instrucción, es una receta de cómo producir la proteína. Esa proteína se tiene que producir en algún lado. ¿A dónde se va a producir? En el ribosoma. El ribosoma, ¿dónde estás? Son estos puntitos negros que aparecen acá, que hay tanto cerca del núcleo. ¿Sí? Esos son los ribosomas. Entonces, el ADN va a mandar una copia de la información para producir una proteína afuera. Esa copia se llama ARN, ARN mensajero. ¿Sí? Va a salir esa copia del núcleo por estos poros. El ADN es muy grande, no puede salir por los poros, pero el ARN sí. Entonces sale, ¿a dónde estás, mouse? Ahí está. Sale por estos poros el ARN y se va a posar en los ribosomas. En el ribosoma, después lo vamos a ver un poquito más detallado esto, pero por ahora quédense con eso. En el ribosoma se va a leer esa información con otro ARN que se llama ARN de transferencia, que está asociado a un aminoácido. Entonces, según lo que está escrito acá, cuando se traduce, cada triplete, o sea, porque está a 3 bases, cada triplete indica un aminoácido distinto. Esa secuencia de aminoácidos distintos, hay 22 aminoácidos, esa secuencia de aminoácidos forma una cadena proteica. Esa cadena proteica, hasta que no se pliega, no es funcional. Y ahí es a donde aparece el aparato de Golgi. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que aparece acá, los ribosomas. ¿Qué van a hacer? Intervienen en la síntesis de proteínas. ¿Sí? Son la base a donde se van a producir las proteínas. Bueno, tiene un sistema vascular citoplasmático, retículo endoplasmático liso y rugoso. El retículo endoplasmático, estos ribosomas no pueden estar en cualquier lado. Tienen que estar apoyados en algo. Ese lugar donde se apoya es un pedazo de membrana que en vez de estar rodeando a toda la célula, se mete para adentro, se invagina, ¿sí? Y forma el retículo endoplasmático, que es liso cuando todavía no se le pegaron ribosomas y rugoso cuando se le pegaron ribosomas. Bueno, vacunas que ya lo vimos. Lisosomas acumulan enzimas, digieren sustancias de desecho. Esto para nombrarlo, nada más. Bien. Respiramos, nos concentramos. Recién vimos célula, vimos la primera parte, ¿sí? Ahora vamos a ver tejidos. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Vienen bien? Seguimos para adelante, entonces. Profesor, yo tengo una consulta. En un momento usted había dicho que aparte de producir oxígeno en las células, es anterior, en las células vegetales también producían dióxido de carbono en la respiración celular, ¿o no? Esa es No, una no. parte de... No, es que está muy bien la pregunta, está muy bien. Ah, Que la planta también va a producir dióxido de carbono. La diferencia con nosotros producimos mucho más dióxido de carbono, es que la planta, ese dióxido de carbono, le es escaso, no lo va a dejar salir nunca, el dióxido de carbono. ok. Queda dentro de la propia planta y va a ir en la misma célula, si es posible, y va a ir a los cloroplastos para hacer fotosíntesis. ¿Se entiende? Ok, o sea, lo usa como energía. Para producir, sí, los azúcares. Sí, Ok, ok. por eso Genial. Por eso está buena esta pregunta porque les hago esta pregunta. Alguna vez yo lo estudié y lo he seguido leyendo en libros de biología de la secundaria, que dice que no se pueden dormir con plantas. ¿Lo escucharon? Mm, Estamos sí. dormiendo con plantas.
¿Por qué? Porque la planta respira y nos quita el oxígeno a la noche. Es la barbaridad más grande que he escuchado en mi vida. Necesita tan bruta de dióxido de carbono. Es más, si yo le inyecto, en Holanda lo hacen, le inyectan dióxido de carbono en los viveros para que tengan mayor producción. Entonces la planta, bajo ningún punto de vista, se va a deshacer del dióxido de carbono. Bajo ningún punto de vista. Entonces lo deja adentro, de hecho, cierra los estomas para que no se escape y queda adentro. La planta no les consume dióxido de carbono. Y si les consumiera dióxido de carbono, tampoco duermen con sus maridos o sus esposas, ¿sí? Porque van a consumir mucho más dióxido de carbono que lo que puede consumir una planta, porque tenemos que mantener nuestra temperatura corporal. La planta no mantiene su temperatura corporal. Y el 60-70%, dependiendo de la actividad que ustedes realicen, ¿sí? Se va a mantener, se va en energía que se utiliza para mantener la temperatura corporal. ¿Sí? Si yo soy deportista va a ser el 60%, y si tengo una vida sedentaria puede llegar a ser el 80%. ¿Sí? Es en lo que más energía gastamos, en mantener nuestra temperatura. Y esa energía se traduce en respirar, en liberar dióxido de carbono. La planta no lo hace. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono que puede llegar a liberar una planta durante la noche es extremadamente marginal. Entró el gatito o el perrito al cuarto y salió, entró y salió y consumió, liberó 10 veces más dióxido de carbono y consumió 10 veces más oxígeno que lo que puede consumir una planta, estando toda la noche adentro de ustedes. Así que duerman con plantas, hace bien porque tienen otras propiedades. Uy, ¿qué estoy haciendo? Algo toqué. Community Comments, ¿qué será esto? Ah, acá está. Ahí está. Sure. Entonces ahora vamos a tejidos. ¿Qué son los tejidos? ¿Las células están aisladas? No, están unidas formando tejidos. ¿Existen plantas formadas por una sola célula? Sí, existen algas unicelulares. Son muy prehistóricas, ¿sí? Fueron de las primeras que se formaron, estaban formando por una sola célula. ¿Qué pasa? Si yo me asocio, ¿sí?, con otras células, tengo más probabilidad de sobrevivir. Puedo mejorar, hacer más eficiente el uso de los recursos. Entonces las plantas, esas células se fueron uniendo, formando tejidos. ¿Sí? En las plantas superiores, que fueron evolucionando a través de los millones de años, esos tejidos se fueron especializando. Y entonces ahora vamos a hablar de los tejidos vegetales, vamos a dejar de los tejidos animales para más adelante. ¿Sí? Vamos a hablar solamente de los tejidos vegetales. Y lo interesante es que tenemos solamente 5 tejidos vegetales, ¿sí? Solamente 5 tejidos, es muy sencillo. Vamos a tener un tejido para crecer, para que la planta crezca, tenemos un tejido. Ese tejido se llama tejido meristemático. Un tejido relleno, una célula que no está creciendo, no es externo, no cumple una función así, sí van a cumplir funciones, pero es un tejido de relleno. A ese tejido de relleno fundamental lo llamamos parenquimático, de pared. Vamos a necesitar un tejido de sostén. A ver si dice, ahora vamos a explicarlo. ¿Para qué? Para darle estructura a la planta y que la refuerce en ciertos puntos. Un tejido epidérmico que la recubra. ¿Sí? Vamos a ver que epidérmico es solamente en las partes herbáceas, ¿sí? La parte leñosa pasa a ser la corteza, que ya no es epidérmico, es corteza. Y un tejido de conducción que conecte todo. Entonces, un tejido de crecimiento, meristema, un tejido de relleno, parenquimático, un tejido de sostén, vamos a ver que se llama colénquima y esclerénquima, un tejido epidérmico y un tejido de conducción, xilema y floema. Vamos con ellos. Tejido, eh, tejido de crecimiento, ¿sí? Son células jóvenes, todavía no se diferenciaron, y entonces empiezan a dividirse. Son células que constantemente se van a estar dividiendo. ¿Para qué? Para que la planta crezca. Y vamos a tener células de crecimiento primario, ¿sí? Y células de crecimiento secundario.
que van a hacer el crecimiento en ancho. Y me falta ahí uno, las intercalares. Bien. Vamos con los meristemáticos apicales. Apical significa de ápice, significa el extremo, lo más alto, ¿sí? El final, eso significa apicales. Entonces son yemas que se van a producir en este extremo, ¿sí? En los extremos de cada rama voy a tener yemas apicales, ¿sí? Que van a encargarse del crecimiento en altura. Que sí, son, ahora lo vamos a ver. Yemas axilares, ¿sí? Que van a estar, se llaman axilares porque están en las axilas de las hojas, a donde se une, ¿dónde estamos? A donde se une la hoja con el tallo, ¿sí? Vamos a tener una yema axilar y ahí van a estar las meristemas axilares. Y meristemas caulinar, cauce es al final, ¿sí? Que son las yemas que vamos a tener en los extremos de las raíces. Entonces, caulinar o radicular, lo podemos llamar, que es el que va a hacer que la raíz crezca en profundidad, el apical, que va a hacer que crezca la planta para arriba, y los axilares que van a producir las ramas. Después esa planta va a tener que crecer en ancho. Para crecer en ancho tenemos los meristemas laterales, ¿sí? Que llamamos también crecimiento secundario, al de crecimiento hacia arriba primario, al otro llamamos secundario, porque generalmente aparece en una segunda etapa, en un segundo año, ¿sí? Y ahí vamos a tener el cambium y el felógeno, que les voy a explicar para qué sirve. Pero sepa que el cambium y el felógeno crecen en ancho. Y por último, los intercalares. ¿Qué son estos intercalares? Son células que se mantienen jóvenes, por si acaso. Entonces se están diferenciando de esas células jóvenes. A medida que va creciendo la planta, se empiezan a diferenciar y algunas no se diferencian nunca, quedan ahí. ¿Cuál es el por si acaso? Si hay una herida, ¿sí? Entonces yo tengo que reparar esa herida y necesito células intercalares para repararlas. Vamos a ver uno por uno. Meristema apical, responsable del crecimiento primario, o sea, el crecimiento en altura, produce más tallos y hojas, ¿sí? Y dependiendo de la especie, si es inducida, puede producir una flor que si es fecundada se transformará en fruto. Quiere decir que va a seguir produciendo tallo y hoja hasta que algo ocurra que diga, no soy más tallo y hoja, voy a hacer flor. Eso es específico y está marcado en la genética de esa especie, ¿sí? De esa planta. Entonces, ¿qué puede ser lo del exterior que lo induzca a florecer? Puede ser largo del día, puede ser horas de frío, ¿sí? El largo del día, horas de frío, o una mezcla de entre ellos. Días que se acortan, días que se alargan, noches frías, días cálidos o horas de frío, ¿sí? Pasó todo el invierno. Y eso hace que se transforme en una flor. Si esa flor es fecundada, va a dar origen a un fruto. Bueno, ahí tenemos una imagen de una yema, ¿sí? Que va a estar protegida por estas escamas, ¿sí? Que van a proteger a la yema, que adentro de la yema está el meristema apical. Meristemas axilares, ¿sí? Seguimos con crecimiento primario, van a producir las ramas, ni más ni menos. Van a producir más tallo y más hoja, que va a ser la rama. Y al igual que la yema apical, y esto es específico, dependiendo de la especie, si se dan las condiciones ambientales, se induce y va a producir una flor que si es fecundada va a producir un fruto. Ahí tenemos la brotación de una yema axilar, ¿sí? En la imagen de una yema axilar. Siempre la axilar la vamos a encontrar en la axila de una hoja. Esto no lo dije, lo digo ahora. Yo estoy dando biología y la naturaleza tiene esa cosa de no llevarse bien con la docencia. Entonces, de todo lo que yo digo, hay excepciones, ¿sí? Siempre la naturaleza prueba distintos caminos. Y en ese probar distintos caminos hay excepciones. Ahora yo estoy diciendo, la yema axilar se encuentra siempre en la unión de la hoja con el tallo, ¿sí? Bueno, tómenlo como eso. ¿Hay excepciones? Sí. Hay algunas que crecen en el medio, en el entreno. Hay algunas que están del otro lado de la hoja. Hay otras que están en el medio de la hoja. Son excepciones, ¿sí? Yo voy a ser determinante en todo. Las excepciones después las vemos si quieren. O se las menciono.
Lo normal es esto, que esté en la axila de la hoja. Meristema caulinar o yema radicular, ¿sí? Crece, está en el extremo de la raíz y lo que va a hacer es multiplicarse para profundizar en el suelo. Como está profundizando en el suelo hay arena, ¿sí? Se puede romper. Para que no se rompa está protegido por un capuchón. Ese capuchón es un mucílago, ¿sí? Que se llama como cofia, como la cofia que usan, el sombrerito que usan las enfermeras, ¿sí? Porque es como un sombrero, es un capuchón, lo protege y lubrica. Entonces va a poder ir perforando en el suelo para ir profundizando. Es la yema apical la que profundiza en el suelo, no es otra estructura, son esas células jóvenes, ¿sí? Y gracias a que lo hace lentamente, es que puede penetrar y a veces rompe estructuras de suelo arcillosas y las quiebra. Verás, rocas pueden quebrar. ¿Por qué? Porque son muy picadas, es como el agua, va encontrando la grieta y va haciendo la presión. ¿Y cómo hace? Acá están las células que se están multiplicando. A medida que nos alejamos del meristema, se empiezan a diferenciar. ¿Y cómo se diferencia? Se diferencian hidratándose, se llenan de agua. Es como un sistema hidráulico que lo empuja hacia abajo. A ver, alguien escribió un comentario en el chat, a ver si lo podemos leer. Eso sería el rizoma. No, el rizoma, ¿sí? Un rizoma es un tallo subterráneo. Ya vamos a ver tallos y vamos a ver qué son los rizomas, pero son tallos, no son raíces. Son tallos subterráneos que crecen y son bastante agresivos los rizomas, ¿sí? Lo vamos a ver después más adelante. Algo importante, las plantas que tienen raíces secundarias, ¿sí? Ramificaciones, esas raíces que tienen ramificaciones. A ver, creo que... Dame bolilla. A ver, esperen que lo voy a mostrar. No lo dibujé. Las ramificaciones de las raíces no salen de yemas axilares como en las ramas, los tallos, sino que salen desde el cámbion. El cámbion está acá, en el medio. Ya vamos a ver lo que es el cámbion. Ahora, no mucho después. Mecanismos naturales. ¿Qué tenemos? El cámbion responsable del crecimiento secundario, ubicado entre el tejido de conducción xilema y floema, ¿sí? En el tallo. Produce xilema para adentro, floema para afuera. ¿Qué es esto? Bien. Se llama cámbion primero porque ustedes saben esto que pueden contar los anillos de crecimiento y saber más o menos la edad de una planta. ¿Lo escucharon alguna vez? Mucho. Sí. Bueno. Eso se debe a que lo que hace el cámbion es marcar el cambio de estación, se ve el cambio de estación. ¿Sí? Por eso es cámbium, por cambio de estación. ¿Pero qué es? Es un tejido de crecimiento, o sea, son células jóvenes que se encuentran acá, en la zona de diferenciación de lo que es el floema, que está acá inmediatamente después, es muy delgadita la zona del floema, después viene la corteza, y el xilema que está dentro. La palabra xilema viene del griego y significa madera, ni más ni menos, ¿sí? Es la madera, eso es xilema, ¿sí? El xilema esta madera es células viejas que ya están muertas, ¿sí? Que transportan agua. Cuando el xilema se forma, se hace funcional, muere esa célula. Y son canitos, son fibras, ¿sí? Por eso se usa la madera para hacer la fibra de papel, la celulosa. Son fibras que transportan agua, ¿sí? Son caños huecos. Eso es la madera, eso es el xilema. El floema, en cambio, está vivo. Ahora le voy a explicar después por qué. Pero el floema está vivo y está en la parte externa. Está... Ay, dale. Sí, mouse. Acá está. Está en la parte externa y son unos milímetros. Esa parte está viva y va a transportar la savia para todos lados de la planta. O sea, lo que se produjo en las hojas, los azúcares que se producieron en las hojas, las raíces también la necesitan. Entonces lo transportan a través del floema, ¿sí? Hasta las raíces. Entonces tenemos floema para afuera y xilema para adentro. ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, la planta sigue creciendo, sigue engordando.
entonces va produciendo células constantemente para adentro de xilema y para afuera floema. ¿Qué pasa? En el invierno la planta crece menos. Como no regula su temperatura, las células que produce son más chiquitas. Al ser más chiquito es más compacto lo oscuro del anillo de crecimiento. La parte oscura es xilema que creció en el invierno. El floema crece en primavera-verano. Entonces las células son más anchas, son más grandes y hay más espacio entre ellas. Por eso es blanco. Lo que yo veo blanco, que generalmente es más grande que lo que vemos oscuro, es la diferencia entre invierno y verano, invierno y verano, invierno y verano. ¿Sí? Por eso veo los cambios de estación. Y puedo saber los años porque hay un solo invierno por año. Entonces voy contando los inviernos o con todos los veranos y tengo la edad aproximada del árbol. Obviamente esto sirve en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, como podemos tener un verano en pleno invierno, a veces se producen falsos años, ¿sí? Entonces es más difícil contabilizarlo. Se puede igual, pero es más difícil. Bien, la corteza de este tronco también tiene como anillos, ¿sí? Lo que pasa es que se va descascarando. Y la corteza está formada por el floema viejo. ¿Se acuerdan que produce floema para afuera? El floema de años anteriores se va acumulando en la corteza, ¿sí? Es lo que vemos como corteza. Por eso ya no es epidérmico el tejido ese, sino que es corteza. Es floema viejo, está muerto también, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la corteza está quebrada, ¿sí? Hay quiebres. Si ustedes miran acá, hay estos pequeños quiebres, ¿sí? Son placas la corteza. ¿Por qué eso? Porque viene un cilindro chico y al agrandarse se producen esos quiebres. Entonces la corteza hay quiebres. En esos quiebres pueden entrar patógenos. Para que no entren patógenos, tenemos a nuestro amigo el felógeno. El felógeno lo que hace es esas grietas cicatrizarlas, producir material para que no puedan entrar los patógenos a la madera. ¿Se entiende? Y ahí vimos los dos, ¿sí? El felógeno, tejido meristomático ubicado en la corteza que permite cerrar las grietas producidas por el crecimiento del cambio. ¿Se entendió eso? Bien. Bueno. Profe, disculpe, me tengo que retirar, pero voy a ver la clase grabada. Gracias. Sí, dale, no hay problema. Nos vemos, Cleta. Eh, seguimos con el tejido parenquimático. Ahora vamos a rellenar la planta, ¿sí? ¿Qué hace el tejido parenquimático? Forma todo un continuo, ¿sí? Son células que están llenando con otros tipos de tejido. Y según la función que cumple, le damos un nombre. Pero siempre es parénquima. Si tiene cloroplastos, o parénquima asimilador, porque va a asimilar, va a producir glucosa, lo llamamos clorénquima. Si acumula sustancia de reserva, como en una papa o una zanahoria, lo llamamos parénquima reservante. Si acumula agua, como en el cactus, las crasuláceas, llamamos parénquima acuífero. Si es de una planta flotadora y produce estancos, ¿sí? Una planta acuática, lo llamamos aerénquima. Pero son todos parénquimas, ¿sí? Bien, acá tenemos ejemplos de clorénquima que tienen clorofila, por eso color verde. Acá tenemos parénquima que acumula. Yo estoy señalando acá mientras hablo y tengo que hacerlo con el mouse. Bueno, si acumula aceites, va a ser un parénquima de reserva oleoso, ¿sí? Si acumula almidón, almidonoso, pero son granos de almidón en un parénquima reservante. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo el tejido parenquimático, ¿sí? La planta está creciendo y empieza a recibir el viento, ¿sí? Que la mueve, empieza a recibir el peso de las nuevas células que se están formando, y entonces algunas células del parénquima tienen que reforzarlo con más pared celular. Entonces el mismo estímulo externo hace que refuerce sus paredes a algunas células. Mientras esas células se mantengan vivas, a esa célula, ese parénquima que está sosteniendo, lo llamamos colénquima. ¿Sí? Están vivas a madurez. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento dado, a ver que está acá, esto sería el colénquima, ¿sí? Reforzó las paredes.
¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo hablé de los campos de puntuación? Que hablé que los plasmodesmos conectan una célula con la otra. ¿Sí? Bueno, sigue acumulando pared celular y va a llegar un momento dado que bloquea, colapsan esos plasmodesmos, esa conexión de una célula con la otra. Cuando colapsan, yo le dije, para mantenerse vivo tengo que tener conexión, se muere la célula. Entonces, el parénquima, el colénquima, que dejó de estar vivo, pasa a ser esclerénquima. ¿Qué significa? Esclero es dureza. Esclerénquima significa parénquima, duro. ¿Sí? Ni más ni menos. Y esas células están muertas, ¿sí? Células muertas a la madurez. Entonces, el colénquima tarde o temprano va a terminar en esclerénquima. Y ahora tengo dos tipos de esclerénquima, lo sigo complicando. Dos tipos de esclerénquima. Las esclereidas, que son tan largas como anchas. Nada más, es un esclerénquima que es tan largo como ancho. Las esclereidas. Es muy común en pera, manzana y membrillo, tienen muchas esclereidas. Si ustedes cortan una manzana o una pera, la pera es claro, se ve muy bien. Y lo miran al seco, van a ver que hay puntitos que brillan. Esos puntitos que brillan son las esclereidas. ¿Sí? Y ahora voy a hacerles una pregunta con respecto a esto y van a ver cómo van a cerrar más las cosas. Si son tan largas, son mucho más largas, perdón, que anchas, las llamamos fibras. ¿Sí? Recuerden que están muertas a la madurez. Si están muertas a la madurez, están vacías. ¿Por qué los médicos nos dicen que comamos fibras? No aportan nada. No la podemos Para digerir. para la motilidad, Van a aumentar la motilidad porque como no se mueven, usar. Entonces ayuda a mover, sí, el intestino. Es verdad eso, es una gran verdad. Pero cumple una función más importante todavía. para el transporte. ¿Absorben líquido? No. Saciedad por su volumen. Vean, esa es eso es verdad, sí, vos comes eso, te da volumen, te llena el estómago y te recibís información de que estás saciado y en realidad no estás aportando nada a tu cuerpo. Pero tienen una función todavía que no lo han dicho. ¿Por qué? Porque después los voy a llevar a las esclereidas. Por eso quiero que digan eso. Todo lo que están diciendo está bien, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Pero quiero que me cuenten una cosa que es la principal por la cual tenemos que comer fibra. ¿De qué está lleno el intestino? Una función de limpieza, de higiene. Exacto, muy bien, Yaren, muy bien. Barren, hacen una escoba, barren todo el intestino. Bien, sí, porque el intestino está lleno de porquerías, de toxinas. Entonces necesitamos limpiarlo. Por eso es tan importante la fibra, para limpiar el intestino. Es su principal función es la limpieza. Los perros, incluso que no son herbívoros, comen fibras. Mm. Entonces, ¿la necesitamos para qué? Para limpiar el intestino. Fundamental. Ojo, nosotros no podemos digerirla. Las vacas sí, la digieren. Y volviendo a las esclereidas, que tiene la manzana, la pera, el membrillo, ¿sí? Son fibras también, no son fibras, perdón, son esclereidas, cumplen la misma función de limpieza y tienen la gran ventaja que al ser chiquitas van a limpiar los recovecos más ocultos del intestino. ¿Sí? Por eso es tan importante, por eso manzana se llama manzana, es la más sana. La pera, el membrillo. Si ustedes alguna vez estuvieron mal de la panza, lo primero que le dan para comer cuando vuelven a tener la dieta es membrillo. Cómanse un pedazo de dulce de membrillo. ¿Por qué? Porque tiene esas esclereidas y va a limpiar cada recoveco de nuestros intestinos. ¿Sí? Y no aportan nada. ¿Sí? Limpian, nada más que limpian. Obviamente mejoran la flora intestinal porque están limpiando, están sacando flora mala, están rejuveneciendo la flora intestinal. Tiene un montón
de privilegios. Todo el resto que dijeron es verdad, ¿sí? Llena, se hidratan, entonces mantienen turgente el intestino. Tienen un montón de ventajas que tienen las fibras, pero la principal es que nos limpian. Y tengan en cuenta la fruta, ¿sí? La manzana, las peras y el membrillo, porque limpian mucho más a fondo. El caqui también tiene muchas, como hay muchas fibras, muchas esclereidas. Bueno, dame algo, Lilia. La epidermis, bien, la hicimos crecer en ancho, la rellenamos, le dimos el refuerzo con el tejido de sostén y ahora vamos a recubrirla. Obviamente todo esto se recubre en lo que no hay tronco, ¿sí? Que no tiene corteza, que son los tallos tiernos, los tallos herbáceos, las hojas, las flores y los frutos. Ahí tenemos epidermis. Y en las raíces actúa también como tejido de absorción. La epidermis de la zona funcional de las raíces van a absorber agua, ¿sí? Agua y sales minerales. Ya lo vamos a ver eso cuando veamos raíces. El intercambio gaseoso es un tejido que aísla del exterior, ¿sí? A la planta. Entonces, pero tiene que entrar dióxido de carbono y tiene que salir oxígeno. ¿Cómo lo hace? A través de los estomas. Que los estomas son células oclusivas, o sea, son células del tejido epidérmico especializadas en abrirse y cerrarse. Bien. Acá tenemos la epidermis. En la epidermis, ¿sí? Si ustedes se forman, está formada por solamente una capa de células, ¿sí? Que esas células, aparte de la pared celular, tienen una cutícula, ¿sí? La cutícula del mismo material químico que nuestras uñas. ¿Ven cómo compartimos información genética? La química prácticamente es la misma, ¿sí? Nosotros lo usamos en la uña, las plantas los utilizan para cubrir sus partes herbáceas. Tienen cutículas. Esto va aislando del exterior y para poder intercambiar gases hay los estomas. Los estomas son células, sí, que si ustedes se fijan, tienen una parte endurecida. Cuando la célula se hidrata, ¿sí? Se infla en forma diferencial. La parte endurecida no se deforma. Entonces, como se infla en forma diferencial, provoca la apertura estomática. Se deshidrata, se contrae, se cierra el estoma. Hay distintos modelos, dependiendo, o sea, después tengo una que se ven mejor los estomas y les voy a contar. Tiene una zona, si ustedes se fijan, acá hay una zona, hay como un vestíbulo en el cual se produce el intercambio gaseoso. Va a entrar y salir, va a salir oxígeno y un vapor de agua y va a entrar dióxido de carbono. Esta cutícula, esta célula de cutícula, pueden tener una cobertura de ceras. A ver si tengo alguna más. No. Puede tener una cobertura de ceras, ¿sí? Estar cubierta de ceras. O tener pelos, ser pilosa, ¿sí? ¿Las plantas de qué zona van a tener ceras? ¿Y qué plantas de qué zona van a tener pelos? Zonas frías. Mira, bueno, ahí estás como es, humanizando a la planta. La planta, algo que quiero que les quede claro, la planta no regula su temperatura, ¿sí? Afuera hace frío, la planta está fría, punto. Su metabolismo va a ser de temperatura fría, va a ser lento. Hace calor, cierra sus estomas, no se calienta, trata de no calentarse, no le sirve calentarse. Entonces, va a acompañar la temperatura externa. Nosotros tenemos pelo para aislarnos, ¿sí? Y mantener la temperatura corporal. A la planta eso no le interesa. No es, igual estás orientada, no es por temperatura. Zonas húmedas. Las zonas húmedas van a tener ceras o Cera, cera, perfecto. Unas secas. cera. Mm. Cera. Las ceras son un aislante hídrico. Nosotros enceramos los muebles, enceramos los pisos para que no se mojen, ¿sí? O para que el agua escurra. La planta hace exactamente lo mismo. Entonces, si yo veo una hoja que es brillosa,
porque está con cera, ¿sí? Esa está preparada para recibir agua. Que va el agua, va a correr y se va a ir de la planta. No quiero que haya agua en la hoja porque desarrollan patógenos, desarrollan hongos, ¿sí? Las pilosas, ¿de qué zona van a ser? Secas. De zonas secas. ¿Por qué? Porque los pelos retienen humedad. Mm. Entonces, yo esas que son pilosas, que las hojas tienen pelitos, ¿las puedo mojar cuando las riego? O sea, se pueden mojar sí, y van a mantener más la humedad que porque no repela. Sí, pero yo para qué quiero si me mantiene la humedad, ¿sí? ¿No pueden desarrollar patógenos? Claro. ¿Qué estabas pensando? Pero van a desarrollar patógenos. Esas plantas no están adaptadas a recibir agua por las hojas. No puede haber agua. Mm. Entonces, regarlas en el suelo. Y las que sí son brillosas las puedo mojar, las puedo rociar, porque el agua va a correr. Vale. ¿Se entiende? Mm. Eso ya tienen para saber, según cómo es la hoja, cómo ven la planta, si se puede poner un sistema de riego por aspersión, que produce una lluvia, o tengo que poner un sistema de riego por goteo, que va tirando el agua en el suelo. ¿Sí? El tomate se produce en invernáculo y con goteo. El agua no puede tocar las hojas. Si yo mojo una planta de tomate, se pudre. Entonces tengo que mojar la hoja. Se produce tomate en invernáculo, sea invierno o verano, en invernáculo. ¿Por qué? Porque no quiero una lluvia. Mm. Si alguna vez hicieron huerta y pusieron tomate, ¿sí? El tomate viene bien, enero, saco unos tomates, me llueve y se me pudrieron todos los tomates. Se me pudrieron las plantas. No puede regarse mojando las plantas, se riega por goteo. De hecho, hacen un camellón de tierra y el goteo va por abajo del camellón de tierra, cosa que no ni toque la planta, el agua. ¿Sí? Lo mismo en un jardín. Tengo un jardín, tengo riego por aspersión, tengo que poner plantas con hojas brillantes. No puedo poner plantas con hojas pilosas, ¿sí? Como el conejo oreja de burro o algo así que se llama, que es bien pilosa. Esa la mojo 2 o 3 veces y ya está, se pudrió. Bueno, miren cómo viendo tejidos y todo, ya vamos aprendiendo de manejo de distintos cultivos. Bueno, y por último, tejido de conducción, ¿sí? Es el xilema y el floema. Vamos a ver esto. Sistema vascular de la planta está formado por xilema y floema. Los distintos elementos conductores están agrupados en acecillos por los que se produce el movimiento del agua, minerales y de las sustancias elaboradas. El xilema y el floema. El xilema, las células están muertas a la madurez y forman tubos, ¿sí? Estos tubos, estos capilares cribosos que se llaman así, que son tubos que conectan, perdón, tubos que conectan las raíces con las hojas, ¿sí? Y el agua sube por procesos físicos, sin gasto de energía. Después lo vamos a ver en transpiración. Tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no hay gasto de energía. La desventaja es que es lento. ¿Sí? Es un proceso lento porque está subiendo por esos tubitos muy, muy finitos y al ser lento, si hay mucha demanda atmosférica, no puede subir. Entonces se cierran los estomas. Después vamos a ver cuál es la desventaja de eso. Entonces tenemos el xilema, que significa madera. Y después tenemos el floema. El floema sí está vivo a la madurez. Son células que están acompañadas por una célula anexa que lo que hace con su membrana mover los líquidos, ¿sí? La savia. Ahora sí hablamos de savia, porque tiene azúcar, tiene hormonas, tiene un montón de otras sustancias, y las puede ir para un lado o para el otro, puede llevar para arriba o para abajo. Y para eso se guía con movimientos ondulatorios de las membranas. ¿Sí? Entonces va a moverse ondulando para hacia arriba y va a transportar hacia arriba, ondulando hacia abajo y va a transportar hacia abajo. Entonces transporta la savia de las hojas a los órganos y órganos fotosintetizantes a toda la planta. ¿Sí? Xilema y floema. Y con eso vimos todos los tejidos que tiene una planta. Tejido de crecimiento, acá no figura. Tejido de protección, que es la epidermis. Tejido parenquimático.
¿sí? Y tejido de conducción. Nos faltaría el tejido de sostén, que tampoco acá, justo en este corte, no hay. Bueno, con esto yo sé que los vapuleé bastante con un montón de nombres y un montón de información. Vayan digiriéndolo de a poco. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme acá, Profe, sí. me quedé pensando en el sistema de vacuolas que retienen el agua y que usted dio el ejemplo de las suculentas. Yo pensaba en la lavanda y el romero, que no requieren tanta agua para crecer y que son muy leñosas. ¿Cómo era ahí la célula? Si vos agarrás las hojas sí tienen bastante vacuola. No son tan suculentas porque, ojo, son de zonas más secas, no son de desierto, ¿eh? De desierto tenemos el cactus y las suculentas, que aparte tienen otro sistema de fotosíntesis, que después se los voy a contar si quieren, eh, es distinto. Abren los estomas de noche, a diferencia del resto de las plantas. Bueno, nada. Esa sí acumula mucha agua. La lavanda también acumula. Y tiene vacuolas grandes en su célula. Lo que pasa es que son más chiquitos en comparación con estas suculentas y no son tan abundantes. Pero sí acumulan sustancia de reserva. Tienen vacuolas grandes, ¿sí? Está el razonamiento que hiciste, Janet. ¿Alguna otra, chicos? Bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos, esperemos que esténse atentos porque esperemos que solucionen esto de la superposición horaria. Si por ahí nos ponen media hora más tarde o yo espero que a mí no me toquen el horario y que esté por terminar ese curso o que ya haya terminado. Pero bueno, eh, esténse atentos sí, al mail que seguramente van a recibir. Bueno, Perfecto. gracias. Bueno, gracias, Muchas profe. gracias. Gracias. Listo. Chao, chao. Chao, gracias.